La temporada 2023 finalizó para el Carabobo Fútbol Club y acá en el Circuito Granate te traemos un resumen de todo lo que fue este año para el conjunto Granate. Este programa llega a ustedes gracias a... Dale a tu cuerpo la energía que necesita con el kit multivitamínico de BioGlass. Contiene Venucomplex B12, BioVic C y Biofolic para toda la familia. Busca ya en tu farmacia de confianza el kit multivitamínico de BioGlass. Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, medicamentos de alta especialidad. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Centro Comercial Prevo, planta baja, local número 1, Valencia, Carabobo. La temporada 2023 para el Carabobo cerró con ese amargo momento ante el Caracas ya hace una semana de lo que fue ese partido que no le permitió estar en el G4 y en la Conmebol Libertadores por segundo año consecutivo, pero aquí en el Circuito Granate traemos todo el análisis de lo que fue esta temporada 2023. Primero que todo les habla Luis Eduardo Ortegano y también saludo a Luis Vilches. ¿Cómo te va? ¿Cómo viste este 2023? Que aún le queda algunos meses, pero que para Carabobo lamentablemente ya finalizó. Bueno, Luis Eduardo, con el sinsabor, con la palabra que decíamos, que si no se entraba en el G4 iba a ser una decepción, sin lugar a dudas, una de las mejores plantillas, no dicho por nosotros, sino por los entrenadores rivales, y más allá de un halago para meter presión, yo creo que era una afirmación que salía del análisis de cada uno de los cuerpos técnicos rivales. Una pretemporada en Cali. Cabe destacar que Puerto Cabello y Monagas fueron los únicos junto con Carabobo que hicieron pretemporada en el extranjero. Una temporada que comenzó con mucha ilusión, esa buena serie de Atlético Mineiro, pero que el desenlace es fuera del G4, quintos, competición internacional, pero la manera de iniciar este video es obviamente con ese sinsabor de estar tan cerca, de estar a ese tiro de Juan Camilo Pérez en los últimos segundos contra Caracas, de ser el único equipo que repitiera en la G4. Exactamente, vamos a ir repasando, sobre todo comparando lo que fue el rendimiento de este Carabobo de esta temporada con el de la campaña pasada. Veremos que, bueno, si pudiéramos elaborar una tabla de posiciones de lo que fue esta temporada y la campaña anterior, Carabobo estaría entre los primeros 3 lugares fácilmente, porque el rendimiento del equipo los 2 últimos años ha sido muy bueno, y eso habla también de la estabilidad que ha logrado encontrar el Carabobo Fútbol Club de un año 2020 que gracias a la pandemia el equipo no descendió, porque quedó último, no ganó ni siquiera un partido, no descendió, a 2 años de manera consecutiva entrando en Copa Internacional. Y sobre todo, si comparamos los equipos que estuvieron la parte alta de la temporada pasada, muchos no pueden decir lo mismo. Refrescamos la tabla de posiciones. Bueno, Carabobo terminó quinto con 45 puntos, empatado con el Caracas, pero con peor diferencial. Carabobo fue el segundo equipo con más empates, el tercer equipo con menos derrotas con 5 y el tercer equipo con menos goles recibidos con 21, y eso de cierta manera, bueno, habla de lo que fue la campaña del Carabobo, un equipo difícil de vencer, pero un equipo que digamos no lograba cristalizar esa superioridad contra los rivales y que tenía una muy buena defensa. Carabobo, recordamos, sumó 45 puntos y quedó quinto. La campaña anterior, con 2 partidos más, Carabobo sumó 46, un punto más y terminó cuarto. De hecho, si revisamos, Carabobo tiene la misma cantidad de victorias que la campaña anterior, tiene un empate menos y tiene una derrota menos. También se entiende porque, bueno, los 2 partidos que Carabobo no disputó esta campaña por la ausencia de un equipo que dejó la liga impar. Quizás si Carabobo hubiese jugado o se hubiese jugado esa fecha y hubiese empatado su partido como habitualmente hizo esta campaña, hubiese estado en el G4, pero vemos que Carabobo más o menos logró mantener la línea entre la campaña anterior y esta. Quizás se esperaba que por la plantilla, por todo, el equipo diera un pasito más hacia adelante,
no lo terminó dando, por lo menos en los datos. A nivel de juego sí lo transmitió muchas veces, no tanto en los datos, pero bueno, más o menos mantuvo la línea de la campaña anterior. Sí, un equipo que a diferencia de Zamora, que cayó estrepitosamente, el caso de Monagas, que también es increíble cómo queda fuera en las últimas de cambio, una competición internacional. El único que se logró ahí sostener fue Metropolitanos, el vigente campeón. Lo luchó hasta el final con un modelo de juego que viene de la mano de la dirección deportiva, de esta nueva directiva, que ellos pregonan un juego ofensivo, un juego proactivo con balón, que la idea es que el aficionado que se acerca al Misael Delgado, que sigue los partidos de Carabobo, se enganche con un fútbol estético, ofensivo. Y bueno, al igual que el año pasado, Carabobo lideró muchas veces la estadística de posesión. La fase regular la termina Carabobo liderando esa cifra de la posesión. El tema es siempre cuando se generan estas cruzadas y debates estériles alrededor de la posesión, no es buena per se ni mala per se, depende de lo que tú haces. En el caso de Carabobo, creo que lo repasaremos más adelante, le sirvió con una máxima que decía Johan Cruyff: si yo tengo la pelota, no la tiene el rival. Y ciertamente a nivel defensivo sufrió poco, generó muchísimas ocasiones con Carlos Sosa, fue un equipo vistoso, fue uno de los equipos, creo que junto con Táchira, tuvo la idea más clara, no de gratis. Tuvo el segundo invicto más largo de la campaña, 17, que es el récord de la institución. Un total de 10 empates y 7 victorias. Tampoco que para muchos sienten que fueron como 15 empates y 2 victorias. Yeah. Fue relativamente parejo, superando aquellos 8 triunfos y 8 empates de Wilson Gutiérrez en 2018. El equipo no jugó mal. El equipo tenía una idea clara de juego. Muchas veces se le criticaba que no jugaba nada. El equipo tenía una idea muy clara de juego, que baja de la directiva y con los matices que imprimió Juan Domingo Tolizano, pero lamentablemente, como dices, no alcanzó. Capaz con esos 2 partidos con el Lara, que se suponía que era el que iba a estar, pudo ser diferente. Ya eso es un poco de fútbol ficción. Claro. Lo cierto es que de los que compitieron el año pasado, Carabobo es el único que logró lucharlo hasta el final en esta temporada. Exactamente. Y bueno, un gol más le hubiese permitido también estar seguramente en el G4. No, y de postales de esa tenemos la cara de Juan Manuel Castilla, que sacó allá en el Pachencho, el penal de Jesús Hernández, esa de Carlos Sosa en el primer tiempo contra Caracas, o sea... A Paulaza en Puerto Cabello, el mano a mano, que también le sacó muy bien el portero local. Miguel Silva, que aún no estaba Romero, sí. O sea, podemos hacer un álbum Panini del Mundial con póster de ocasiones que pudieron significar algo diferente. Y creo que la única vez que Carabobo pudo materializar uno de esos goles agónicos fue a Paulaza contra Deportivo La Guaira. Exactamente. Carabobo en la primera vuelta, fíjate que el equipo terminó tercero en esa primera vuelta del campeonato con 24 puntos. 1 por delante de Caracas, que estaba cuarto, y 2 por detrás del Deportivo Táchira. Carabobo finalizó esa primera vuelta con 7 victorias, 3 empates, 4 derrotas, y con la posibilidad no solamente de la clasificación, sino alguna esperanza de que el equipo, y esperanzas claras, de que pudiese ser segundo del campeonato ante un Puerto Cabello que estaba intratable en ese momento con 35 puntos, 11 por encima del Carabobo, pero Táchira estaba apenas a 2 unidades. Fíjate que al final Táchira terminó siendo líder y Carabobo se terminó quedando fuera de ese grupo de 4. En la segunda vuelta, ¿cómo le fue al equipo? Bueno, terminó sexto. Fíjate que bajó 3 puestos el conjunto granate. En 14 partidos tuvo 4 victorias, es decir, 3 victorias menos que en la primera vuelta. Además de eso, tuvo 9 empates, 6 más que en la primera vuelta. Por eso también se entiende ese bajón de la jornada 16 en adelante. Mientras que en la segunda parte del campeonato apenas tuvo una derrota. Ahí sí mejoró Carabobo, empató mucho más, perdió mucho menos porque en la primera vuelta tuvo 4. Ya el equipo, esa primera vuelta sobre todo marcado por un equipo que en la primera parte era muy bueno y ya en el segundo tiempo el equipo se caía. Eso sobre todo en la segunda vuelta ya estaba muy solucionado, por eso vemos menos derrotas, pero también muchos empates que al equipo le terminaron pasando factura en esa segunda parte del campeonato. Anotó 19 goles, 3 más y recibió 11. Uno más también en la segunda parte del campeonato, con la llegada de Robert Hernández, Juan Carlos Ortiz, le dio un poco más de colmillo al equipo, se reflejó en los goles, pero terminó faltándole allí al conjunto granate un poquito para meterse en el G4.
Sí, y destacar que en esa primera vuelta hubo muchas lesiones. También. El Carabobo fue de menos a más. También había partidos claves de local. Y en esa segunda vuelta, si bien se refuerza de gran manera con jugadores como Robert Hernández, Juan Carlos Ortiz, son piezas súper importantes. El Luis Jiménez para sustituir a lo que fue Juan David Cuesta. Son jugadores que le dan otro empaque al Carabobo. Ya las lesiones empiezan a desaparecer, ya empieza a tener más continuidad Harrison Contreras, la defensa empieza a salir un poco más de memoria, empiezan a levantar su nivel Miguel Pernía, que había sufrido muchas lesiones. Se da también el cambio en el arco con la llegada de Nicolás Caprio. El calendario pesa. Claro. El calendario de visita, yo creo que una manera de entender esos resultados, más allá de lo bien que se pudo hacer de local, que fue Carabobo muy fuerte en el Misael Delgado, a pesar de tantas lesiones y que derivó en tantas bajas, llega en ese pico de rendimiento el parón de un mes, que recordemos que iban a ser 2 semanas en un principio, pero por el torneo Maurice reveló y por una jornada FIFA se alarga, se dilata hasta un mes el parón. Empieza Carabobo bien, pero con muchísimas visitas, y ahí es que se le empieza a escapar gota a gota la clasificación al G4 al Carabobo. Exactamente. Repasemos cómo le fue al conjunto de Granate esta temporada en condición de local. Fue el tercer mejor local del torneo, con 28 puntos. Sumó en 14 partidos 8 victorias, 4 empates, 2 derrotas, 26 goles anotados y 13 recibidos. Comparado con la campaña anterior, donde Carabobo fue el segundo mejor local, con un punto más nada más, donde sumó 29, tuvo un empate más. En vez de 4 tuvo 5 la campaña anterior, pero por segundo año consecutivo Carabobo es el equipo más goleador en condición de local. No en solitario, la temporada pasada fue junto a Zamora, esta campaña junto al Caracas, pero 2 años consecutivos donde Carabobo aparece en lo más alto, en la parte más alta, entre los primeros 3 lugares de los mejores locales. Carabobo ha logrado convertir el Misael Delgado en un fortín, una plaza muy complicada. De hecho, vemos que en 2 años apenas ha tenido 4 derrotas de 28 partidos. Entonces eso habla también de 29 partidos. Cómo Carabobo ha convertido el Misael Delgado en un fortín, y también como más allá del fortín ha sido un equipo que ha podido anotar bastantes goles en condición de local, siendo, bueno, de las últimas 2 campañas el equipo más goleador en su casa. Creo que eso influye también un poco la grama. Creo que es uno de los mejores gramados a nivel nacional. La comodidad que tiene el equipo en su casa. Bueno, contra Mineiro empató en el Olímpico, pero ha logrado Carabobo hacerse fuerte con su gente. Uh-huh. Hay partidos que han tenido llenazos, como contra Carabobo, contra Caracas, UCB, Zamora empezando el G4. Normalmente suele haber una afición interesante cuando el calendario lo permite, porque partidos viernes a las 4 de la tarde complican todo. Eso también escapa un poco de las manos del equipo. Te habla de una línea a seguir, una continuidad que tiene que haber en el rendimiento, de una especie de media inglesa, de ganar en casa y sacar puntos en la carretera. Carabobo lo venía haciendo bien, y creo que lo termina perjudicando sobre todo es uno que otro empate, puntos que perdió ahí en el Misael Delgado, y que a la hora de un G4 la localidad es fundamental. Si vemos el año pasado, si no me equivoco, los clasificados a la fase final tuvieron 9 puntos y 8. Claro. Estamos hablando de 6 partidos, en 6 partidos 18 puntos, sumaste la mitad 9 y el otro sumó 8. Lo importante de que en casa hacerse fuerte, bueno, yo creo que eso es algo que lo comentamos hoy y esperemos que se mantenga en el tiempo como una de las señas de identidad de Carabobo en esa transformación de un equipo que antes competía por ir a torneos internacionales, que soñaba con una estrella. Este año compitió por luchar por una estrella, hizo las cosas para luchar por una estrella, y parte de ser uno de esos equipos animadores del torneo y no comparsa es que en el imaginario colectivo, ir al Misael Delgado, sí, complicado. Que los rivales digan esa frase, creo que se va asentando de a poco, a pesar de lo que venimos diciendo, que fue una temporada que deja un sinsabor. Carabobo, ¿cómo le fue de visitante en la carretera? Aquí hemos visto una mejoría del equipo, una breve mejoría, pero hemos visto una mejoría del conjunto Granate. En condición de visitante, fue el 5º mejor visitante del torneo. En 14 partidos, 3 victorias, 8 empates,
3 derrotas, 9 goles anotados, una cifra muy baja. Allí sí también algo que mejorar. Y 8 goles recibidos. Menos de un gol por partido. Exactamente. Sumó en total 17 puntos. La misma cantidad que la temporada pasada, igual 17. Pero Carabobo con una derrota menos esta campaña en condición de visitante. Además de eso, bueno, fue el equipo con más empates este año fuera de casa con 8. Pero fue el equipo con menos goles recibidos también con 8 anotaciones. Por segundo año consecutivo, así como hablábamos que Carabobo en condición de local por 2 años consecutivos fue el equipo que más goles anotó. En condición de visitante, por 2 años consecutivos, tomando la temporada pasada y esta, el equipo con menos goles en cada una de las temporadas. La campaña pasada recibió 13, fue el equipo con menos goles recibidos fuera de casa, y esta temporada recibió 8. Ha mejorado en condición de visitante. Todavía, evidentemente, hay un margen de crecimiento muy importante, pero digamos que hemos visto algunos brotes verdes, quizás no tanto a nivel de sensaciones, porque vemos los partidos y la verdad es que de visitantes se ve que el equipo le cuesta muchísimo, condicionado seguramente por el engramado, como tú comentabas, pero bueno, por lo menos en los datos hemos visto que el equipo de cierta manera ha mejorado un poquito fuera de casa, y eso es algo que también, bueno, ojalá el equipo pueda seguir encaminando para la próxima campaña. Sí, eso es un aspecto a corregir, lo que hablamos, la media inglesa. No siempre vas a poder ganar en casa. Hay plazas donde te tienes que hacer fuerte, y hablamos de un año donde Carabobo solo ganó 3 partidos. Claro. Uno a un Mineros, que prácticamente descendió desde lo administrativo, que estaba naufragando desde principios de campaña. Una Angostura, que fue uno de los pocos partidos donde uno dice, aquí Carabobo tuvo un resultado mejor de lo que jugó, porque sinceramente a nivel de volumen de juego era para un empate. Ese partido, por lo menos allá en Ciudad Bolívar. Y el triunfo sufrido contra Zamora, expulsión mediante Lucho Vargas, último minuto, debut goleador de Lones Martínez. Entonces se complica un poco el asunto si hablas que solo pudiste ganarle a Mineros y Zamora, que fueron parte de esos elencos que no hicieron pretemporada, Angostura, que sí fue el campeón de la segunda división, uno de los equipos revelación, que creo que al final ese mote se lo quitó Rayo Zuliano con su clasificación a la Conmebol Sudamericana, y después no pudiste ganar más. Claro. Yo creo que de los 14 rivales, nada más pudieses ganar 3, ahí también se te va complicando un poco el asunto y te va obligando a tener un nivel de excelencia de local que también es complicado sostener. Y también hay una derrota que duele muchísimo a principio de la temporada contra Hermanos Colmenares. Sí. Por la remontada, porque Carabobo se fue al descanso casi ganando 1-0. En el último minuto se lo empatan. Y luego en la segunda parte, una segunda parte muy mal del equipo, termina perdiendo el partido 2-1. Y bueno, ahí también quedó la sensación no solamente de que no se pudo ganar, sino que esa derrota dolió, y bueno, a la postre terminó pasándole factura al equipo. Y fue la despedida de Horacio Matusito. Bonito regalo nos dejó. Ahí el polaco nos complicó. Y la despedida del uniforme de Carabobo fue la única vez que utilizó ese uniforme negro. Sí. Y después no lo usó más porque, bueno, fue terrible lo que pasó ese día. También para entender un poco la temporada de Carabobo, cómo le fue en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Carabobo era un equipo que rinde muy bien en los primeros 45 minutos. En la segunda parte no tan bien, porque Carabobo en el primer tiempo la verdad es que era un nivel casi de excelencia, como salía, arrollaba, pero en la primera parte fue el segundo mejor equipo del torneo. Antes del descanso tuvo 11 victorias, 14 empates y 3 derrotas. Anotó 21 goles, fue el equipo más goleador al descanso esta temporada, pero en el segundo tiempo terminó siendo el sexto mejor. En la segunda parte tuvo 7 victorias, 15 empates y 6 derrotas, 14 goles anotados, 12 anotaciones recibidas para el equipo del Carabobo Fútbol Club. Vemos esa diferencia entre el primer tiempo y la segunda parte, sobre todo esos primeros 5 o 6 partidos de la temporada. La verdad es que el equipo tenía un descenso considerable entre el primer tiempo y la segunda parte. Después lo fue mejorando, pero muchos partidos, bueno, en el segundo tiempo se lo empataron, se lo remontaron, y esos puntos, bueno, uno termina sacando cuentas y fuesen puntos que Carabobo le hubiesen permitido estar en el G4 y de manera cómoda. Y parte de la adaptación física del equipo a los trabajos, a las cargas, a la intensidad, de ahí lo decía un poco Salvatore Simeone, lo llegó a decir al departamento de prensa Juan Domingo Tolizano, que hubo esa etapa de adaptación y bueno, derivó capaz en que a veces no alcanzaba la gasolina en el segundo tiempo, las lesiones que al final se termina corrigiendo.
Y el tema que hace dramático ese muy buen rendimiento en la primera parte y después el descenso en la segunda es que Carabobo solo pudo remontar un partido y transformar un encuentro donde empezó perdiendo en una victoria. Fue contra UCB, otro de los rivales que luchó por no descender, y en el Misael Delgado. Esa capacidad de resiliencia, de poder revertir un partido, que esto es fútbol, puedes empezar perdiendo a victoria, y que a lo largo de un torneo largo solo en una oportunidad pudiese remontar, y con todo el respeto del UCB, aún no era el equipo de Cristian Santos, claro, ni de todos estos últimos fichajes, y además el Misael Delgado ni siquiera fue en el Olímpico, que sigue siendo como tierra prohibida para el Carabobo en los últimos años, y te va hablando también de que si no ganabas de visitante, si no remontabas, si no imponías tus condiciones en el primer tiempo de una manera tan contundente para que te alcanzara el colchón en la segunda, ibas a vivir muy justo de cara a lo que era el cierre de torneo. Exactamente. Algunas estadísticas individuales, bueno, los jugadores que más minutos tuvieron, no es sorpresa para nadie, Juan Camilo Pérez, Gustavito González y Carlos Sosa, en ese orden. Los que más titularidades tuvieron, Gustavo González, Juan Camilo Pérez, Carlos Sosa, Carlos Lujano y Francisco Merino Flores, bueno, parte de la columna vertebral. Los jugadores que más ingresaron de cambio, ese jugador número 12, Exxon Tortolero, siempre viniendo desde el banquillo, aportando 3 goles, uno de ellos como titular y 2 de ellos viniendo desde el banco. Musa Bagayoko, que tuvo 13 encuentros ingresando desde el banquillo, pero sobre todo esos partidos en la primera parte del campeonato, ya la segunda no tanto, y luego Harrison Contreras, que es todo lo contrario, no tanto en la primera parte, sino en la segunda del campeonato. Los que más salieron de cambio, José el Chino Balsa, Michel Covea y Francisco el Menino Flores, sobre todo lo de Balsa y Covea, por esa cantidad de extremos que tenía el equipo, siempre para buscar refrescar ese sector. Goleadores de la plantilla, Carlos Sosa con 5, Juan Francisco Apaulaza y Michel Covea con 4. En las asistencias, Carlos Sosa con 7, y vemos que es el jugador de la temporada del Carabobo Fútbol Club, Gustavito González, Covea, Jesús Hernández y Francisco el Menino Flores. Y los jugadores que más tarjetas amarillas tuvieron, bueno, Francisco el Menino Flores, Michel Covea, que ojo, eso llama mucho la atención, y sobre todo también lo de Paulaza, 2 jugadores atacantes con tantas tarjetas amarillas, Covea con 9 y Paulaza con 8. Y bueno, los jugadores que recibieron tarjeta roja esta temporada, Brian Rodríguez en par de ocasiones, Miguel Pernías en Copa Libertadores, Gustavito González, Gabriel Vargas y Carlitos Sosa. En el caso de Paulaza, muchas amarillas porque los árbitros no entendían su juego con los brazos. En el caso de Michel Covea no la entendí tanto, de que tuviera incluso creo que más amarillas que en gerencia de goles, en asistencia. Creo que parte de esa vehemencia y no teniendo tanto el oficio defensivo, se fue llenando de amarillas. Michel Covea, que tuvo partidos excelsos, otros que queda de ver porque uno sabe que es un jugador así. Y hay que exigirle a ese nivel. Cuando lograba conectarse con Sosa, bueno, creo que fue una de las mejores combinaciones que hemos visto a lo largo de la historia del Carabobo Fútbol Club en el Misael Delgado. Lo de Carlos Sosa, el mago de Carora, bueno, una lástima. Yo creo que es una pena que un jugador así no esté en el G4. Exactamente. Fue un jugador fantástico. Lo de Brian Rodríguez, casualmente fue 2 rojas por doble amonestación, muy seguidas de visitantes. Maracaibo y Maturín. En el caso de las otras rojas, muchas fueron al final. Sí. Sosa en la batalla de Carabobo, como la bautizó Domínguez contra el Deportivo La Guaira. Gabriel Vargas en Barinas. Gabriel Vargas en Barinas. Muchas fueron ya al final del partido, no terminaron influyendo en lo que era la dinámica, sacando esas últimas 2 de Brian Rodríguez. Exactamente. Nosotros vamos a escuchar a Carlos Lujano, unas declaraciones que dio para el canal de YouTube de Carlos Luis Chacón, bueno, que tomamos de él y a quien agradecemos por esa entrevista. Y bueno, sacamos algunas breves declaraciones, sobre todo donde habla lo que le dejó para él esta temporada, así que escuchamos a Carlos Lujano. Salimos de su último partido muy golpeados en lo grupal y en lo individual. Yo vivo mucho las cosas, Carlos, y realmente todo el año luchando y trabajando realmente porque queríamos estar en ese G4. Lastimosamente, como tú lo dices, no se nos dio al final. Clasificamos a una Copa Internacional que a veces para muchos equipos es algo muy difícil y que celebran de una gran manera y es totalmente válido, pero bueno, en este caso este equipo se había preparado y
y había planeado todo para poder estar en el G4 y esas eran nuestras aspiraciones. Entonces, obviamente el sentimiento de nosotros es un sentimiento de tristeza, de guayabo deportivo. Obviamente siempre hay que valorar estar en una Copa Internacional y eso, en el fondo, después de pasar los días, obviamente se va a valorar. Si no me equivoco, en su tercer año de esta nueva directiva en Carabobo, van 2 años en que están en Copa Internacional. Y como te digo, siempre hay cosas por valorar, por valorar. Lo que sucede es que este equipo tenía mucha ambición y tenía otros objetivos. Y bueno, se nos escapó al final poder entrar en ese G4. En lo personal, como te digo, traté de darlo todo junto a mis compañeros que también se esforzaron al máximo. Lastimosamente, bueno, creo que por ahí la diferencia fue que no pudimos ser un poco más contundentes en cuanto a los goles, porque fíjate que quedamos fuera por un tema también de goles, de diferencial de goles y bueno, pero eso sucede en los equipos, sucede en el fútbol y bueno, esperamos que pudiéramos hacer un partido correcto en algunos de esos que se nos escaparon los 3 puntos y al final nos terminó pasando factura. Que sigan creyendo, que sigan apoyando, que la directiva está haciendo las cosas lo mejor posible. Entiendo sus molestias, sus críticas, siempre que vengan con respeto. Como te digo, lo máximo que podemos hacer nosotros como jugadores, sea en el club que estemos, Carlos, es darlo todo, que se note que queremos conseguir cosas importantes, que nos duele el club donde estamos trabajando y eso no va a faltar. De mi parte no va a faltar y estoy seguro que cualquier jugador que esté en el Carabobo va a darlo todo y bueno, solo podemos mirar hacia adelante. Se viene un nuevo año. Aún no sé si estaré con Carabobo. Hoy soy jugador libre, pero si me toca estar nuevamente con ellos, mi compromiso y mi compromiso nunca va a faltar dentro del campo y eso es lo que yo puedo. Ya escuchábamos a Carlos Lujano, el defensor central del Carabobo Fútbol Club, en el que él mismo decía que ya el contrato ya no tiene más contrato. Yo creo, bueno, no son opiniones, no son datos, pero yo creo que bueno, los que estuvieron en la campaña anterior, habitualmente Carabobo firma 2 años de contrato con su futbolista. Yo creo que los que estuvieron en la campaña anterior, como el caso de Lujano y otros que ustedes ya más o menos se imaginan, yo creo que ya su contrato vence esta temporada y bueno, dependerá de la directiva, del proyecto que tengan, decidir si seguirá o no. Ya sabemos que Juan Domingo Tolizano no es más el entrenador del Carabobo Fútbol Club. Se habla de la posibilidad del español Diego Merino, pero bueno, si finalmente se termina confirmando, ustedes tendrán en nuestro canal de YouTube todo el análisis y todo lo que podemos conocer acerca del entrenador español si finalmente termina llegando. Y bueno, si ustedes tienen algún elegido, alguna preferencia, pueden dejarlo en la cajita de comentarios quién creen ustedes que debería ser el entrenador del Carabobo Fútbol Club, si Carabobo hizo bien despidiendo a Juan Domingo Tolizano, si ustedes lo hubiesen dejado al estratega tachirense, y también qué harían ustedes, qué hacen con la plantilla del Carabobo, a quiénes dejarían, qué jugadores dejarían ir. Nosotros vamos a hacer este ejercicio ahorita para evaluar también el rendimiento del equipo línea por línea. Empezamos por la portería. Esta temporada Carabobo, como vimos, una de las mejores defensas del torneo. Desfilaron por el arco 3 porteros. Jeremy Bachou, el francés, apuesta arriesgada, que yo creo que salió bien. Correcta. Sí, exactamente correcta. Venía para los duelos de Copa Libertadores de alta exigencia y creo que bueno, terminó respondiendo, a pesar de que no tenemos algún recuerdo de una gran atajada de Bachou, pero se entiende que bueno, por todo el funcionamiento defensivo de Carabobo, los porteros no eran tan exigidos. Pero en la segunda parte del campeonato, a partir de la jornada 16, Carabobo fue un equipo que arriesgó mucho más, se atrevió mucho más en el frente ofensivo. Eso le hizo que el equipo sufriera un poco más en defensa y por eso, bueno, vimos algunas lagunas quizás en la portería desde que llegó Caprio, que ya no continuará en el Carabobo Fútbol Club, el portero argentino, y luego Tomás Riveros, que terminó tomando la tutela los últimos 2 partidos de la campaña. Entonces desfilaron estos 3: Bachou, que ya no está, Caprio tampoco sigue, los 2 extranjeros, y Tommy Rivero, que bueno, esperemos que pueda continuar y pueda afianzarse como el portero titular de este equipo. Creo que ninguno hizo olvidar por completo a Orlando Mosquera. Y ese es el gran hándicap. Si bien Bachou incluso entró en una de las semanas del 11 ideal de la Libertadores, un tema familiar, la esposa con un bebé pequeño viviendo en Europa, no vinieron. Yo creo que eso es un tema
que se le tiene que poner la lupa cuando llegue un extranjero e intentar a ver su situación familiar, a arroparlo lo más posible, porque jugando aquí, pero la cabeza en el hijo pequeño en el otro lado del océano, complicada la situación de Bashu, también la barrera del idioma, tú puedes conseguir a alguien en la calle que te machuque el inglés, pero el francés complicado, entonces ahí un tema de adaptación fue difícil. Caprio venía a ser el finalista con Monagas, pero no dio esa misma seguridad que tuvo con el azulgrana, a veces muchos rebotes. Yo creo que es el momento por el proceso que ha llevado Tomás Rivero de irse consolidando. No fue su mejor actuación contra Caracas, no emanó la mayor seguridad posible, pero cuando le tocó entrar en 2022 y cuando también lo hizo tras la salida de Bashu, cuando no pudo estar en el cierre de la primera vuelta, y estos últimos partidos, también allá en Barinas, yo creo que Tomás Rivero se ganó un voto de confianza para por lo menos lucharle el puesto a otro portero y estar ahí de tú a tú como una de las opciones del Carabobo para esta 2024. Yo confiaría mucho más esta temporada en Tomás Riveros y también traería otro para que le haga competencia. Le haga competencia más que un suplente para que esté ahí al mismo nivel y que haya alto nivel en la portería, porque Carabobo, por nombre sobre todo, las últimas 2 temporadas ha tenido muy buenos porteros: Mosquera, Tommy Rivero, esta temporada Bashu, Tomás Riveros también cuando ha estado, y Caprio, que bueno, que lamentablemente no fue el de la temporada anterior, pero también por nombre es un muy buen portero para el fútbol venezolano. En defensa, bueno, tuvimos esta temporada a Luis El Lula Jiménez, el colombiano, que llegó en la segunda vuelta. Tuvimos a principio a Juan David Cuesta, muy poco de Juan David esta temporada, sobre todo por la lesión, luego por su salida al Once Caldas colombiano. Carlos Lujano, que como todas las temporadas no empieza siendo titular, pero después se termina afianzando en la alineación. Brian Rodríguez, otra buena temporada para Brian Rodríguez. Miguel Pernía no fue titular esta temporada desde el inicio, bueno, pero poco a poco se fue ganando el puesto, sobre todo en la recta final del campeonato, jugando incluso como central esta temporada. Pablo Chacón, pocos partidos esta temporada, cuando ha tenido que jugar lo ha hecho. Williams Pedroso, también algunas apariciones muy esporádicas por situaciones muy explícitas del compromiso. Frangel Oliveros debutó como lateral izquierdo esta temporada contra el Monagas, y Leonardo Aponte, que a diferencia de Lujano fue de más a menos, porque empezó muy bien con un nivel superlativo, sobre todo en esa llave contra el Atlético Mineiro, ese inicio de campeonato. Después lo fueron llevando a la banda como lateral derecho, se fue quedando un poquito allí, y luego el último partido que jugó contra Zamora en Barinas hizo un partidazo nuevamente, central otra vez, y entrando incluso en el 11 ideal. Entonces yo creo que en defensa Carabobo está muy bien. Yo creo que lo que deberían buscar es un suplente para el Lula como lateral derecho. Creo que debería ser el lateral titular. Hemos visto brotes verdes de él, sobre todo el cierre de temporada. De centrales estamos muy bien, quizás salir de alguno. Hay bastante centrales. Ojalá, yo quisiera que se quedara Lujano, Brian Rodríguez y Aponte. Creo que son muy buenos. Pedroso. Y Pedroso como el cuarto central. Pero son muy buenos centrales que tiene Carabobo para la próxima temporada. Y en izquierda está también muy bien cubierto con Miguel Pernía, Juan Camilo Pérez y el caso de Frangel Oliveros. Entonces yo creo que principalmente lo que hay que buscar es un suplente para la banda derecha. No vaya a ser que Lula no pueda continuar por X o Y situación, o a molestaciones, lesión. Exactamente, lesión, o incluso que sea un Rayo, una especie de Rayo Cuesta, que tenga un muy buen inicio de temporada, que lo fiche algún otro equipo y Carabobo se quede sin lateral derecho, como sucedió esta campaña. Yo creo que una de las conclusiones es en el lateral izquierdo, que para los venezolanos son recuerdos de Vietnam, porque lo sufrimos con la selección, lo sufren los clubes. Tener un Miguel Pernía, tener la versatilidad de Juan Camilo Pérez y tener un producto de la cantera como Frangel Oliveros es un plus. Tener tantos y tan buenos centrales, porque incluso está el capitán de la sub-20, Quero, que también ganó el torneo invitacional, te da un aire. El tema es el lateral derecho. Creo que la opción de correr centrales como lateral derecho esta temporada quedó a deber. En el caso de Aponte, se notaba en un fútbol donde los laterales cada vez son más importantes, se notó la ausencia de dar ese desahogo por ambas bandas, generar ese peligro por ambas bandas, por más que se intentó incluso con carrileros, porque eso yo creo que al final lo mencionaré. Juan Domingo Tolizano probó de todo y fallaron un poco las áreas.
en el tema de que ya venimos hablando que no se consolidó un portero como tal y nadie logró llenar como tal el vacío de Mosquera. Aquí el tema de la banda derecha pesó que se extrañó a Cuesta, fue el mejor lateral derecho de la temporada pasada, y aquí Lula, Luis Jiménez en los últimos partidos tuvo brotes verdes, pero esa opción de Paolo Chacón como lateral derecho a veces rindió, a veces no. Hay que recordar como Gleiker Mendoza lo hizo sufrir en ese partido en Ciudad Bolívar. Aponte no tenía ese nivel de proyección. Lujano puede ser también de lateral derecho, pero siempre se mantuvo de central. No es la mejor opción. Me recordaban cuando estaba Carlos Rivero, que a veces Valdivieso o Wilson lo ponía de lateral derecho. No mostraban su mejor versión. Yo creo que vale la pena mantener a Lula y buscar otra opción de lateral derecho. No es por jugar al transfer market, pero Marcel Guaramato quedó libre de Mérida. Vino una temporada muy interesante y no sé si como titular, pero ya conoce la plaza y es un lateral de esos de proyecciones que vienen de un juego como el de Estudiantes de Mérida de toque. Exactamente. En el mediocampo tuvimos a Gustavito González con una gran primera vuelta. La segunda no fue tan buena como la primera, no fue necesariamente mala, pero el nivel de la primera fue tan superlativo que bueno, que en la segunda se notó que no estuvo igual. No quiere decir, vuelvo a repetir, que hubiese sido mala para nada, pero no fue tan buena, tan excelente como la primera. Digamos que la primera fue un 10 y la segunda terminó siendo un 7, que no está mal, pero bueno, comparado con el 10 de la primera, quedó allí esa sensación. Francisco El Menino Flores, gran temporada para el Menino con el Carabobo Fútbol Club. Cuando Carabobo lo necesitó, con la lesión de Harrison Contreras, bueno, terminó cumpliendo muy bien. El otro, Franer López, también vio algunos minutos de esta campaña. Harrison Contreras, sobre todo en la segunda parte del campeonato, fue donde más pudo estar. En la primera vuelta se lesionó mucho y no pudo contar demasiado. En la segunda sí pudo ver varios minutos, pero no fue tan importante como la campaña anterior. Creo que de a poco se le vieron un poco las costuras a Harrison y bueno, no fue tan buena como la campaña pasada. Y el otro fue Musa Bagayoko, el maliense, la apuesta africana, que bueno, no salió tan bien lo de Musa. Los minutos cuando estuvo, digamos que veíamos a un futbolista con unas características muy distintas a las que estamos acostumbrados en el fútbol venezolano y en el polideportivo Misael Delgado, pero no terminó de encajar. Quizás también la barrera del idioma, de terminar de adaptarse. Ya hablaremos un poquito sobre la cuota extranjera que no terminó de cumplir en el Carabobo, pero bueno, lo de Bagayoko no terminó de cuajar esta temporada. Yo creo que en ese sector quizás, ojalá se pueda mantener Francisco El Menino Flores, quizás buscar también alguna variante de un poco más de nivel para Menino, puede ser también una alternativa para el Carabobo Fútbol Club, y lo mismo para Gustavito González. Entiendo que Bagayoko era el perfil más Gustavito González, entonces tratar de también buscarle algún suplente y ojalá se pueda mantener tanto Gustavito como Francisco El Menino Flores. Y es que había un vacío porque Francisco Menino Flores pasó a ser un box to box que incluso pisaba el área rival con esa jerarquía de jugador vino tinto. Gustavo González, si bien como mencionas bajó un poco su nivel en la segunda vuelta, fue uno de los jugadores más interesantes. No se entiende como por lo menos un módulo para verlo de selección nacional. Harrison Contreras le pegó la lesión, empezó a perder el puesto. En caso de continuar, porque es el capitán del equipo, ver cómo si tiene una temporada de reivindicación ya con más ritmo, porque tú puedes entrenar, pero te falta también ese ritmo futbolístico, y por ese tándem Gustavo González, Francisco Flores, la entrada de Harrison a veces iba más adelantado que Gustavo González. Cuando la temporada pasada Gustavo se soltaba más, aquí ese rol de soltarse lo hacía Menino Flores y no es tanto el rol de Harrison en esa tenencia. El año pasado tenía las bandas anchas, ese pase de Harrison a Cuesta siempre deshogaba. Aquí todo el ataque se concentraba en una banda. Capaz el año pasado el juego de Harrison y las piezas que había era más coral y le permitía mostrar su juego. Pero después de ahí, Bagayoko, lamentablemente, lo dice Monchi, no hay malos ni buenos fichajes.
Hay fichajes que se adaptan y otros que no. En el caso tanto de Bagayoko, ya hablaremos de Busquén, traían un gran currículum, pero no lograron nunca adaptarse al país, por más que después en el tiempo llegó Flaú, se tuvo que ir, era un jugador ambidiestro, con buena pegada, en FIFA hubiese sido sensacional, Sí, sí. pero en la vida real lamentablemente no funcionó. Entonces cuando no estaba con la lesión de Harrison, tenías a Menino y a Gustavo, y después tenías el vacío con Musa, que no terminaba de dar el paso hacia adelante, y un muchacho que aún está en etapa de formación como Frander López, que fue esa apuesta de jugador joven de Juan Domingo Tolizano, pero después siempre, por esa necesidad de la plantilla, de los resultados de las lesiones, se terminó apostando un poco más a los de experiencia, aunque por momentos Frander estuvo incluso por delante, creo que en el partido contra UCB, Sí. estuvo Frander por delante de Musa Bagayoko. Exactamente. Entonces, eso es lo que comentábamos acerca del centro del campo. Obviamente nadie quiere hacer malos fichajes, nadie sale con la disposición de voy a hacer un mal fichaje. En el papel todo tiene mucho sentido, ya después en la ejecución, bueno, hay ciertas cosas, hay pequeños errores que, bueno, que evidentemente... Adaptación. Exactamente, hay errores que, bueno, que uno puede prever, uno espera que no pasen, pero terminan pasando. Así como quizás la temporada pasada todos los fichajes funcionaron a la perfección, todo cayó redondo, esta temporada no tanto. Quizás la próxima todo funcione nuevamente a la perfección, no lo sabemos, a lo mejor traen ¿cómo se llama? Un noruego, y bueno, no sabe Es el hablar, Haaland no sabe de la hablar Liga nada de Fútbol. español, y bueno, funciona a las mil maravillas. En ataque, los delanteros extremos, Exxon Tortolero, el jugador número 12 de esta plantilla, siempre ingresando desde el banquillo y brindando sobre todo su buena pegada desde fuera del área. Carlos Sosa, que bueno, que podemos decir de Carlos Sosa que hizo lo que quiso esta temporada. Lamentablemente no pudo estar en el G4. Ojalá se quede por lo menos un año más en el Gigante de la Bolívar para disfrutar otra vez de Y no de Carlos sufrirlo en Sosa. un equipo rival. Sí, sí, exactamente. Tenemos a Robert Hernández, que bueno, en la segunda parte de la campaña buscó más colmillo, más pegada al Carabobo, y Robert le permitió a Carabobo anotar dos anotaciones, y creo que, digamos, del 1 al 10 yo le daría un 7 a Robert Hernández. El filo que no te dio Gabriel Torretito Vargas. Exactamente. Covea, esperábamos un poquito más de Michel Covea esta campaña y no terminó siendo así. En ataque, Juan Francisco Apaolaza, el argentino, muy buen juego de espaldas, pivoteando, incomodando a los centrales. Cuando colocaba el cuerpo, la caja era una nevera imposible de mover. De cara al gol, tampoco es que tuvo demasiadas ocasiones. Digamos, oye, Apaolaza tuvo 10 ocasiones claras de gol mano a mano que no aprovechó. No fue así. Pero bueno, obviamente es el delantero, se le exige un poquito más en el tema goleador. El Chino Balsa, buena temporada para el Chino Balsa con el Carabobo, sobre todo la primera parte. Tadeusz Ken, yo esperaba, de los dos africanos, el que más esperaba era de Tadeusz Ken, no tanto de Bagayoko. Obviamente quería que le fuese bien. Esperaba más de Tadeusz Ken, formado en las categorías juveniles del Porto, y bueno, creo que fue el Y la Academia de que... Brasil, donde Sí. salió de todo, Rigobertson, Abubakar. Le dieron muchas oportunidades como titular. Y la verdad es que siempre se le vio una marcha menos, no se le vio del todo compenetrado con el equipo. Jesús Hernández, que a Paulaza no tiene tanto gol, pero Jesús Hernández era Sí. el hombre gol de este equipo, y bueno, tampoco pudo tenerlas todas consigo de cara al arco. Lobres Martínez, el proyecto del Carabobo Fútbol Club en el frente de ataque, tuvo un gol esta campaña ante el Zamora. Y Juan Carlos Ortiz, ese extremo alto, espigado, que empezó como carrilero, luego como extremo y terminó como delantero en el Carabobo Fútbol Club. Por todo el frente de ataque lo trató de ubicar Juan Domingo Tolizano, y bueno, yo creo que tuvo una buena segunda vuelta, tuvo que adaptarse rápido, incorporarse de manera rápida a la plantilla, y yo creo que cuando ingresó del banquillo y lo hizo de titular, tuvo algunos muy buenos compromisos. Sí, yo creo que ahí la desilusión está de Busquén, que llegaba para hacer ese vivero, porque obviamente a Paulaza retrasaba mucho su posición para su juego de espalda, pero hacía falta alguien que llenara el área. No pudo ser de Busquén. Juan Carlos Ortiz le costó, en especial en ese juego de Caracas, tenía coherencia porque a veces incluso caía como segunda punta. Lo de Michel Covea, uno queda con ese sabor agridulce porque es un excelente jugador. Sí. Y cuando está totalmente enchufado, En el cierre de la primera vuelta. y en el cierre de la primera vuelta tenía partidos sensacionales. Y cuando se combinaba con Sosa, bueno, la guerra de la galaxia, era fantasía pura. Pero no sucedió en cada momento. Fue de más a menos José el Chino Balsa, o sea, todos en la balsa de José, el ataque del equipo. Pero luego Tolizano hablaba de lo que lo veía más como carrilero. No terminó de encontrarse. La temporada pasada fue más enganche. Aquí
de atacante. Tuvo un gran partido como carrilero contra Atlético Mineiro, a decir la verdad. Loris Martínez, que es el proyecto de 9 para la sub-20, Ricardo Baliño en 2025. Álvaro Polo, que vio unos pocos minutos y se lesionó en esa final del torneo invitacional, y creo que la gran deuda es Jesús Hernández, que venía una gran campaña en Envigado, que mucho se habló de su fichaje en Junior, y no tanto por el penal contra Táchira, porque es su manera de cobrarlo, claro. Lo cobró así en Colombia, sino era el tema de que es el goleador histórico del Lara, que es un tipo que se le caen los goles y que nada más pudiera hacer 2 en la cantidad de partidos que tuvo, 22 encuentros. Creo que ahí también es el bajón, y ya cerrando en línea por línea, antes de hablar del banquillo, yo creo que a este equipo le pesó las áreas. O sea, no tuvo un arquero que te hiciera olvidar a Mosquera, ni tuvo alguien en el frente de ataque, que no necesariamente tiene que ser un 9, porque la temporada pasada el 9 era Ronaldo Chacón, que siempre dice que juega de volante últimamente, sino alguien que aprovechara esos espacios, ya fuera Jesús Hernández o un extremo, no que te hicieran los 21 goles de Kevin Vivero, pero por lo menos la mitad, claro. Unos 10 goles, unos 9 goles, nunca hubo esa figura, incluso agarras y sumas los goles de Ken, a Paulaza y Jesús Hernández, te da 7. Aún no se llega ni a la mitad de los goles que hizo Kevin Viveros, que claro, también el año pasado había una brecha entre Carlos Lubano, que tenía 4, y los 21 de Viveros, pero era alguien que te capitalizaba. Yo creo que para ganar campeonatos lo importante son las áreas, y ahí sí lo hilo con el banquillo. Yo creo que si Juan Domingo Tolizano se hubiese mantenido estricto, hermético, cerrado, inflexible a una sola figura táctica, el 4-3-3 con el que empezó, pero es que lo probó todo. 4-4-2 con los 2-9 y no funcionaron. 4-2-3-1 cuando ya soltó a Sosa de la banda y le empezó a dar libertad y a ser el conductor del equipo, se vio lo mejor de Sosa. Ya para la segunda vuelta, ante la situación de la lesión de Juan David Cuesta, que su mejor partido fue contra Zamora y después no se vio lo mejor del Rayo, la línea de 3 con carrileros súper ofensivo, porque uno de los carrileros era Juan Carlos Ortiz, que sí, que había sido lateral en algún momento, pero hay que verle la cara a poner a Juan Carlos Ortiz de carrilero. Hubo momentos donde jugaba Robert Hernández y Juan Carlos Ortiz como carrilero. Como carrilero, o sea, lo probó todo. Uno entiende que su contrato venció cuando terminara la temporada y la directiva o él que hará de lo que ellos, me imagino que hablaron, qué acuerdo o en qué desacuerdo, en qué habrán coincidido, que la decisión final es no seguir el vínculo contractual de un entrenador ganador, con una estrella, con una Copa Venezuela, y que tendrá algo de culpa, pues sí. Es el indudablemente. No podemos exonerarlo de toda responsabilidad de esta decepción, pero en honor a la verdad lo intentó todo. Sí. O sea, si el equipo se quedó con la pólvora mojada en el área del frente y en el área propia, no hubo un portero que se consolidara, que te sacara no solo las normales, sino que también te sacara aquellas que van de gol. Y cuando tú revises y haces un paneo rápido a los equipos que están en G4, hará que es un portero que te saca penales y que te saca goles cantados. Y arriba está un tipo como Antonio Uribe, que tiene mucho gol, tiene creo que 8 tantos. Baja el segundo, Luis Fede Hernández, el máximo goleador del torneo, tiene 17 tantos. Y en el arco está Luis Romero, otro portero de atajadas claves. Bajas otro peldaño, Portuguesa, Justice, que incluso en el ciclo de Peseiro fue llamada a la selección. Otro portero que te saca goles y que ha sido importante. O sea, son porteros que llegaron a estar incluso en el 11 ideal, los que estamos hablando, por sus actuaciones. Carabobo poco tuvo eso. Y en el frente de ataque, si bien hizo unos cuantos goles con Mineros, estaba Richard Blanco, Antonio Romero, Rubén Morocho Rojas, o sea, repartió un poco más el gol en lo que sería en el béisbol un carro de leña. Es una artillería lo que tenía ahí Portuguesa, en especial para la segunda vuelta, que sí terminaron haciendo los goles. Y cuando cierras con Caracas, tienes a Baroja, que es un tipo de selección que salvó las que tenía que salvar contra Carabobo, y al frente 2 demonios rojos, o sea, Guarirapa, que tiene 9 tantos, entre 9 y 11 tantos, tendría que revisar, y Adeogun, que llegó a 12, más unas cuantas asistencias, como 7 asistencias, 6 asistencias, o sea, era el segundo jugador con más goles generados después del Luis Fernández. Entonces, cuando tú te pones a ver los rivales, aunque no tenían mejores líneas de volantes que Carabobo, porque yo creo que la línea de volantes de Carabobo era insuperable a nivel de generación de fútbol, con el permiso de Táchira y Mauricio Cova, que la misma línea de centrales, creo que
los centrales, con el permiso de Edwin Peraza y Carlos Rivero, lo de Carabobo fue excepcional. Este torneo se le escapa la posibilidad de luchar por la estrella en las áreas. Y ya no estará Juan Domingo Tolizano, podrá estar Diego Merino o el que esté. Es fundamental, más allá de la otra conclusión que sacamos, de que debe haber un lateral natural para este fútbol, o un carrilero, pero alguien que te sirva en esa función, que te dé esa proyección ofensiva. Yo creo que es necesario consolidar las áreas, Sí. ya sea con Tomás Rivero y otro portero que lo ayude, y alguien que se llegue a adaptar, que acompañe al Tigre, Lourdes Martínez, porque también es un proyecto de club, y que no te digo que haga los 17 goles de Luis, pero sí que por lo menos te puede hacer unos 7, 8, 9 goles en 28 partidos, en 20 partidos. Creo que sería una cifra aceptable, porque la temporada se resume en que el goleador fue Carlos Sosa con 5. Exactamente. Además, para complementarle eso al tema de las áreas, donde Carabobo no terminó de dominar, tenía muy buen campo, pero como tú comentabas, los otros equipos, las áreas no terminó de dominar, y también la cuota extranjera. Los extranjeros no terminaron de darle un plus, siempre se le exige más a los extranjeros que a los venezolanos, y es algo evidente, pues se están trayendo de afuera una inversión más fuerte, tienen que rendir un poco más, y bueno, la cuota de extranjero la verdad es que fue muy baja porque quizás el mejor de los extranjeros fue a Pau Laza, tuvo 4 goles, pero también lo que le dio al equipo para pivotear, para generar ocasiones, para abrirle espacio a Carlos Sosa. La temporada de Sosa no se podría entender tampoco sin Juan Francisco a Pau Laza, pero estamos hablando de alguien que marcó 4 goles, y lo volvemos a decir, es el delantero, se le exige que marque mucho más en la campaña. Los africanos Bagayoko y Tadeusz Ken no terminaron de funcionar en ningún momento. Bashu creo que también fue bueno, pero bueno, se tuvo que ir. Caprio quedó a deber. Lula Jiménez no fue una superestrella, pero creo que es de los extranjeros el que tiene la posibilidad de poder continuar, porque bueno, hay chances de que pueda ser titular la próxima temporada si continúa, y también porque Carabobo no tiene más laterales derechos, y bueno, debería darle continuidad en esa zona. Y bueno, y creo que hablando también del frente de ataque, a Carabobo también le terminó faltando la pólvora, generaba muchas ocasiones y no terminaba de aprovecharla. Y con el tema del banquillo, comparto contigo, Tolizano probó de todo, nada terminó de funcionar realmente. En algunos momentos funcionó el 4-4-2, en otros momentos el 4-2-3-1, en algunos partidos la línea de 3, pero nada realmente que terminara de darle esa claridad al equipo. Si comparamos eso, también la cuota de extranjeros con los rivales que están en el G4, bueno, vemos una Academia Puerto Cabello que trajo Quito Kanji, bueno, se enganchó. Salió de Stephen, que es goleador Ajá. contrastado, para traer a Quito Kanji, que Sí. es un tipo que hacía goles en la segunda de Portugal. Los africanos también le han rendido muy bien. Ililla, Allín. Exacto. Adebayo creo que es el único que ha quedado más rezagado, pero Ililla y Allín Sí. han logrado resolver, han por lo menos dado algo de aporte. Los argentinos en Táchira han funcionado muy bien. Una locura lo Fioravanti, de Ritaco, Ritaco. exactamente. Motes ha entrado, ha salido, pero lo de Fioravanti y Motes, y cuando ha entrado lo de Fioravanti y Ritaco, tremendo. Lo de Alessandami, se me va un poco el nombre de nigeriano, sueco, colombiano. Ajá. Vamos a buscar, sí, le ha costado, pero incluso hizo gol. Claro. En portuguesa, no recuerdo realmente los extranjeros del conjunto del Lugarzo y Livingston, que ya es prácticamente Sí. como un pero un tampoco venezolano. fue un rendimiento descomunal de los extranjeros. En Caracas lo de Adeogun terminó siendo muy importante. Ala de Sam. Exactamente. Kevin Ala de Sam. Exactamente. Pero es eso, pues. Bueno, la de Comparam- Caracas tiene a de Ogu. Claro, comparamos los otros equipos, esos puntos, y Carabobo allí le faltó bastante. No fue que le faltó un poquito, creo que le faltó bastante. Del frente de ataque, los delanteros extremos, creo que donde más jugadores van a terminar saliendo y donde más por ende van a terminar llegando. Y bueno, ya veremos qué depara la próxima temporada. Ya seguramente el próximo mes empiecen los preparativos para la próxima campaña. También se termine de definir quién va a ser el líder, el entrenador para la próxima temporada del Carabobo Fútbol Club, donde tendrá Copa Sudamericana, segundo año consecutivo. Nada menor para Carabobo, porque no es habitual que el conjunto granate esté en copas internacionales De manera consecutiva. Exactamente. Muy poco. Y bueno, es que una temporada te puedes traer un lateral colombiano, la tercera de Paraguay, y ser el mejor lateral del torneo, traerte un jugador que no salió de la mejor manera de la cantera de América de Cali, que se había perdido un poco en la segunda división de Colombia y que en su carrera nunca había hecho más de 4 goles, y de repente aquí hace 21 y ahorita juega en Sarajevo,
Y también te puedes traer a un tipo que salió campeón con el Porto de la Youth League, traerte a Musa Bagayoko, que jugó Conference League y no rinde. Es fútbol. No es garantía. No son robots, son seres humanos. Lo lógico es que el tipo que viene del Porto y el otro que viene de jugar la Conference League hayan descosido la liga, y que el que viene de tercera de Paraguay y el que venga de perderse un poco en la segunda de Colombia no tuviera un gran rendimiento, pero por eso nos encanta este deporte. Es fútbol y son las relaciones entre los seres humanos. Exactamente. Nosotros finalizamos esta edición de Engranados. Gracias a ustedes por acompañarnos, por ver este video. Recuerden comentar, darle me gusta, compartir y estar pendiente a cada una de nuestras próximas ediciones de Engranados, de las categorías menores, también del primer equipo, lo que poco a poco se vaya conociendo de la próxima temporada, y también a las transmisiones de las categorías menores del Carabobo Fútbol Club. Así que muchísimas gracias por ver este video. Este programa llegó a ustedes gracias a... Dale a tu cuerpo la energía que necesita con el kit multivitamínico de BioGlass. Contiene Venucomplex B12, BioVic C y Biofolic para toda la familia. Busca ya en tu farmacia de confianza el kit multivitamínico de BioGlass. Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, medicamentos de alta especialidad. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Centro Comercial Prevo, planta baja, local número 1, Valencia, Carabobo.